Padre Santo, eterno Dios, te damos las gracias por la bendición que nos has dado en este día, ponernos en pie y reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien dirige esta reunión y que nuestra mente y corazón, Señor, estén dispuestos a escucharte y a poner por obra el aprendizaje, Padre Dios, de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que bendigas a la hermana Ana Rosa, quien está dirigiendo este estudio, y que cada uno, Señor, en este grupo seamos grandemente bendecidos, Padre Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces repasemos por ahora los versículos de memoria de este capítulo. Estamos en el capítulo 4 de Gálatas, ¿verdad? Así que son los versículos 4 y 5. No estamos en el capítulo 3 todavía, no, en el 4 ya. En el 4, se me habían pasado las páginas del libro aquí. Ok, entonces son los versículos 4 y 5, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias al Señor por eso. Repitámoslo otra vez. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. No, dije algo mal allí. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora sí, estamos bien. Bueno, sigan repasándolo, hermanos, sigan repasando los del capítulo 1, 2 y 3 también, porque ya vamos cerca a terminar el capítulo 4, así que no nos dejemos atrasar para que así cuando llegue el capítulo 5 estemos listos para comenzar con los versículos de memoria del capítulo 5. Entonces, habíamos terminado la vez pasada en la página 121. Yo había leído a lo último allí el párrafo que comenzaba en la parte de abajo, pero lo leímos apenas como para completar ese pensamiento, pero sigue allí después de esto. Así que es mejor que regresemos y vamos a empezar en la página 121. El segundo párrafo dice, ¿de qué es libre Jerusalén? En la última parte del segundo párrafo dice, ¿de qué es libre Jerusalén? Es libre del pecado. Y por cuanto es nuestra madre, nos engendra nuevamente, de manera que lleguemos a ser libres del pecado. ¿Libres de la ley? Oh, la respuesta es un poco, tal vez nos remueve, ¿verdad? Nos agita. ¿Libres de la ley? Sí, ciertamente, porque la ley no condena a los que están en Cristo. Esa es la única manera en que somos libres de la ley. Si es que nos queremos liberar de ella, es en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo no la desobedecemos. Y la condenación de la ley o estar bajo la ley es no obedecerla, es serle desobediente. Lo que llaman no la bendición, sino la maldición de la ley es que la desobedecemos. Pero los que la obedecen, y solamente eso sucede por medio de Cristo Jesús, viviendo en nosotros, Él es el que esfuerza nuestra voluntad, el que puede hacer en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, sí, ciertamente estamos libres de la ley porque la ley no condena a los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermano Sixto, puede leer allí comenzando el siguiente párrafo, pero no permita que nadie Pero no permita que nadie lo engañe con vanas palabras, diciéndole que es posible que usted pueda pisotear la ley de Dios, la ley que él mismo proclamó con tremenda majestad desde el Sinaí. Al allegarnos al monte de Sión, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión, somos libres del pecado, de la transgresión de la ley. El fundamento del trono de Dios en Sión es su ley. De su trono provienen también los mismos relámpagos y truenos y voces. Apocalipsis 4:5 y 11:19. Como en el Sinaí, porque es la misma ley
la que ahí se encuentra, pero es el trono de la gracia y por consecuencia, a pesar de los truenos y relámpagos, nos allegamos a esta libremente en la seguridad de que obtendremos misericordia de Dios, el juez de todos, que está sentado en el trono de la gracia, aún en el trono de la gracia. Aún más, también encontraremos la gracia que puede ayudarnos en tiempos de necesidad. Gracia para ayudarnos en la obra de la tentación. Ahora. Porque en la hora de la tentación, porque de en medio del trono y del cordero que fue inmolado, fluye el río de agua de vida, trayéndonos desde el corazón de Cristo la ley del Espíritu de vida. Tomemos de ella, nos lavemos en ella y encontraremos limpieza para todo pecado. Amén. 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 Creo que está bastante claro lo que está desarrollando allí, ¿verdad? Solamente la fuerza que Cristo nos da, viviendo en nosotros, como dice en Gálatas 2:20. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Tiene que haber una diferencia entre el hecho de vivir yo por mis propios esfuerzos y el hecho de que viva Cristo en mí. Si no hay diferencia entre el uno y el otro, entonces ¿a qué vino Cristo? En las mismas estábamos antes, ¿verdad? Entonces, como hay esa diferencia, la diferencia ahora es que el fundamento del trono de Dios, que es su ley, el fundamento del trono de Dios es el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Si Él cambia el trono de Dios y el reino de Dios y toda su manera de lidiar con los seres humanos, cambia también. Pero no puede cambiar porque Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si hay algo que tiene que cambiar, no es Dios, no es su carácter, no es su ley, no es su trono. El que tiene que cambiar es el ser humano. ¿Y cómo puede cambiar? No por sí mismo, sino solamente con Cristo viviendo en nosotros. Entonces, el siguiente párrafo es un párrafo cortito, es mayormente una cita. Janet, ¿lo puedes leer tú, mija? Porque el Señor no trajo entonces directamente a la gente al monte de Sión, donde pudiesen encontrar la ley como vida, y no al monte Sinaí, donde solo había muerte. Es una pregunta bastante importante. Si el trono del monte de Sión, porque eso era lo que estábamos estudiando en la página 120 y 121, ¿verdad? El monte Sinaí y el monte Sión. Y nos estaba mostrando el contraste. En el monte Sinaí había la ley, habían los truenos, los relámpagos y la muerte, porque como no podemos guardar la ley, pues la paga del pecado es muerte. Ahí está. Entonces, el monte de Sión es la Jerusalén celestial, que también estaba representado por Sara, ¿verdad? No por Agar, sino por Sara. Sara era libre, los hijos de Sara son libres también. Entonces, nuestra madre, como dice allí, es el monte Sión, la Jerusalén celestial. Entonces, si venimos por la línea de la Jerusalén celestial, tenemos la vida eterna. Entonces, ¿por qué? Pregunta allí, ¿por qué el Señor no trajo entonces directamente al pueblo de Israel a llevarlo directo al monte de Sión, sino que lo llevó a través del monte Sinaí, donde solo había muerte? ¿Qué razón tenía él para eso? Sería que se le olvidó. Sería que no, en verdad no quería salvarlos. Les estaba diciendo que los iba a liberar, pero ¿qué creen ellos? ¿Qué saben ellos de diferente? No, ninguna de esas son razones que calan con el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los llevó por el monte de Sión, donde pudiesen encontrar la ley como vida, y no al monte Sinaí, donde solo había la muerte? Perdón, la pregunta debería ser, ¿por qué los llevó a Sinaí, donde solo había la muerte, en vez de llevarlos de una vez a Sión, donde se encuentra la vida eterna? Entonces, sigue diciendo allí, a ver, hermana Mari, ¿puede leer?
Estamos en la página 122, en el párrafo que comienza, esta es una pregunta muy natural. Sí, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Esta es una pregunta muy natural a la que se puede responder fácilmente. Fue por causa de su incredulidad. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, era su propósito traerlo hasta el monte Sión, tan directamente como ellos pudiesen ir. Cuando hubieron cruzado el Mar Rojo, cantaron un himno inspirado, del cual la siguiente es una parte. En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Eterno. Éxodo 15, 13 y 17. Ahora, casi el capítulo entero de Éxodo 15 tiene ese canto, lo que se llama el cántico de Moisés y del Cordero. Yo diría, y estoy segura que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que ese es un himno que debemos aprendernos. ¿Por qué? Porque ese es el himno que todos los redimidos van a cantar también, ¿verdad? Cuando pasemos de aquí a la tierra nueva, cuando salgamos de aquí, de este mundo de dolor, de pecado, de todas esas cosas, y no solamente eso, sino que cuando podamos estar con Cristo en persona, cara a cara, esa va a ser una liberación tan grande y tan potente y maravillosa como la liberación que tuvieron el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y ya el Mar Rojo se cerró, sus corazones estaban que explotaban de la alegría, de la alabanza, del agradecimiento, del aprecio al Señor por lo que había hecho. Delante de sus mismos ojos, ellos lo vieron, no tuvieron que esperar a que se los contara otro. Entonces, ese mismo cántico de alabanza es el cántico que vamos a cantar cuando entremos a la patria celestial. Y de allí, la hermana leyó en la última parte del párrafo, donde dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Eterno. Entonces, quiero que vayamos allí, a Éxodo capítulo 15, donde está ese canto de liberación, de agradecimiento por la liberación. Éxodo capítulo 15, y vamos a leer de allí otros versículos, además de los que se citaron allí. Antes de leer el siguiente párrafo, porque el siguiente párrafo vuelve y se refiere a alguno de esos versículos. Entonces, vamos a leer Éxodo 15, 1 y 2, y luego 9 a 13. Éxodo 15, versículos 1 y 2, y luego 9 a 13. Janet, ¿puedes leer el 1 y 2, por favor? Entonces cantó Moisés y sus hijos de Israel este cantito a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar el caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza, mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Amén. Escuchen ustedes allí las palabras, están buscando las palabras para poder expresar lo que sienten. Y no es porque lo sienten porque vieron una película y los llenó de sentimientos dentro de su corazón y en su mente y en su alma, no. Estaban hablando de lo que ellos mismos habían vivido. Por poco no lo viven, porque los egipcios estaban detrás de ellos, listos a terminarlos, a acabarlos. Ellos no querían nada ya con ellos, no querían llevárselos otra vez para que fueran, ni siquiera para que fueran esclavos de ellos más. Lo que querían era acabar con ellos. Y Dios los rescató no solamente de la esclavitud, sino los rescató de la muerte. ¿No es eso lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos? Pensemos. ¿Nos ha rescatado de la esclavitud?
de una esclavitud que es peor que la esclavitud de los egipcios, la esclavitud del pecado, la esclavitud del dominio de Satanás, donde él nos tiene como esclavos y nos lo hace recordar cada vez. Usted no es más que pecador, usted no tiene derecho a ir donde Dios. ¿Con qué cara se va a presentar donde él después de que usted ya sabía porque su mamá, su abuela, su tío, su vecino, o usted sabía porque usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, y sin embargo hizo esto y esto y esto y esto? Esa esclavitud, ese temor de la muerte, porque si me muero, Satanás ya me dijo, voy a irme para el infierno, según lo que enseñan allá en contra de la Biblia. Entonces nos rescató de eso, y no solamente de eso, sino también de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, la destrucción. Cuando se acaba completamente, se aniquila completamente, por completo, el ser humano. Cristo nos redimió de eso, para que nosotros no tengamos que ser destruidos, sino que tengamos a cambio vida eterna. Entonces, ¿nos ha rescatado? Claro que nos ha rescatado. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ese sentimiento de agradecimiento es lo que ellos están tratando de expresar con palabras que las tienen que sacar de donde pueden, porque no hay manera verdaderamente en ningún lenguaje humano que podamos expresar debida y completamente la gratitud hacia Dios por lo que ha hecho ya en nosotros, no solamente lo que va a hacer, sino lo que ya ha hecho para cada ser humano. Entonces ahora vamos a ir de los versículos 9 al 13, porque allí menciona con mayor exactitud el hecho de que la liberación de los enemigos, aunque los liberó cuando los sacó del pueblo de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, la liberación todavía no estaba completa hasta que ya ellos cruzaron el Mar Rojo y el Mar Rojo se cerró. Y al cerrarse, dejó debajo de las aguas al ejército egipcio, todos sus carros, todas sus carrozas, carros de a caballo, hombres de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se describe aquí y es lo que a eso va a aludir en el resto del párrafo. Entonces, a ver, la hermana Marta, no sé, hermana Marta puede leer, no creo, sus ojitos no le permiten. Hermano Sixto, lea usted. 9 a 13. Nueve al 13 dice, 9 el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra lo tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén, amén. ¿Pueden ustedes imaginarse? Y para eso fue que Dios nos dio la imaginación, para imaginarnos estas escenas. El día que lleguemos a la playa celestial, a la patria celestial, cuando ya haya quedado atrás la tierra y todo lo que la tierra tenía junto con ella. Los redimidos que van a cantar eso, lo van a cantar porque han vivido esa experiencia. Los ángeles del cielo querrán unirse a nosotros, pero no pueden porque ellos nunca han pasado por esa experiencia. Este es un canto nuevo que pertenece solamente a los redimidos porque ellos fueron los que pasaron por la experiencia, la vivieron en su propia carne y vieron con sus propios ojos la salvación de Jehová. Fíjense que allí dice que los había sacado, se deshizo de
de los perseguidores y enemigos en el agua, que se hundieron, dice, como plomo se fueron a la profundidad, y los llevaba a la tierra de su heredad. Basados en eso, entonces, vamos al siguiente párrafo. Hermana Mari, por favor. Notemos allí lo que dice. Pongámosles cuidado a lo que dice este párrafo. Parece, a primera vista, pareciera que estuviera diciendo algo que no debería calar, pero pónganle cuidado bien profundamente. Hermana Mari, si ellos... ¿No está por ahí la hermana Mari? Ok. Entonces yo voy a leer. Sí, hermana, discúlpeme, es que estaba contestando una llamada de una cuñada mía, solo un ratito, discúlpeme, pero sí, dígame, ¿dónde leo? En la página 122, el párrafo, si ellos hubieran permanecido. A mitad de página más o menos. Sí, si ellos hubieran permanecido cantando, habría llegado muy rápidamente a Sión, porque los redimidos del Señor vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Isaías 35:10 y capítulo 51:11. El partimiento de las aguas del Mar Rojo fue la prueba de ello. Véase el versículo 10. Y eso allí se refiere a Éxodo 15, versículo 10. Ya leímos del 9 al 13, así que sabemos de qué está hablando. Lo pone como muestra, como prueba. Dice, el Mar Rojo fue prueba de que Dios tenía en mente llevarlos directamente, no pasarlos por el monte de Sión, por el monte de Sinaí, sino llevarlos directamente a la Canaán celestial. Siga leyendo, hermana. Pero ellos pronto se olvidaron del Señor y murmuraron llenos de incredulidad, por lo cual la ley les fue añadida por causa de sus transgresiones. Fue por su propia culpa, el resultado de su incredulidad pecaminosa, por lo que vinieron al monte Sinaí en vez del monte Sión. Sin embargo, Dios no... Pare allí. Allí está precisamente lo que estábamos hablando y por eso quería que leyéramos allí directamente de Éxodo capítulo 15. Porque allí el Señor dice en el versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Él quería llevarlo, no sacarlos de una para meterlos en otra, sino sacarlos de una y de una vez por todas. Como se dice en español, ¿verdad? Sacarlos de una vez por todas. Entonces, el siguiente párrafo, para esto vamos a prepararnos con leer Éxodo 17:6, Janet, por favor, y Primera de Corintios 10:4. Hermana Mari, si lo tiene, Primera de Corintios 10:4. Y Éxodo 17:6. Cuando lo tenga Janet, pues Janet lo puedes leer. 17:6, ¿verdad? He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Herirás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés le hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, aquí tenemos la historia de cuando necesitaban agua, se estaban quejando y murmurando y diciendo dónde está Dios, se le olvidó que existimos, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, lo sabemos por la historia de ellos y lo sabemos por la historia nuestra también, ¿verdad? Cuando se nos olvida, comenzamos a afanarnos y a angustiarnos y a llenarnos de ansiedad. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Verdad? En vez de recordar que Dios vuelve a hacer lo que hizo antes, tiene el mismo poder. Entonces, allí está la historia de lo que sucedió y cómo él le dijo, anda, y fíjese cómo le dice, aquí yo estoy delante de ti allí.
Dios le está diciendo, yo voy a ir allá adelante para que tú vayas y le pegues a la roca para que de la roca salga agua. Esas palabras se hacen más claras cuando vamos al versículo que va a leer la hermana Mari, 1 Corintios 10:4. Eso nos lo aclara. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que cuando le dijo a Moisés, anda que yo voy a ir allá adelante de ti, era porque era a Cristo. Esa roca era Cristo. Nos lo aclaran en el Nuevo Testamento. Entonces, por las heridas de Cristo, como dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Por sus llagas somos nosotros curados, por lo que Él llevó, que debería haber sido nosotros, porque Él tomó nuestro lugar y llevó el castigo y la penalidad que pertenecía a nosotros. Por eso nosotros tenemos a cambio la vida eterna de Él, su sanidad. Somos curados de nuestras llagas porque Él tomó nuestra penalidad. Entonces, esa roca, dice, esa roca que lo seguía, esa roca espiritual que lo seguía, ¿era quién? Era Cristo. Era Cristo. En todas esas cosas, ellos deberían, si hubieran tenido sus ojos abiertos, si hubieran puesto sus ojos en su Salvador, no en los enemigos y en el problema que tenían aquí y que no tenían comida y que no tenían agua y que en vez de poner los ojos en todas esas cosas, si hubieran mantenido sus ojos en Cristo, su Salvador, hubieran visto claramente qué era lo que cada una de estas cosas les estaba enseñando, a confiar y a creer y a seguir confiando y creer más. ¿En quién? En Cristo, su Salvador, su Redentor. Entonces, ahora sí vamos al párrafo que comienzas, si ellos... No, sin embargo, Dios no se dejó. Hermano Sixto, por favor. Sin embargo, Dios no se dejó a sí mismo sin un testigo de su propia fidelidad. En el monte Sinaí, la ley estaba en la mano del mismo mediador, Jesús, a quien venimos cuando nos llegamos a Sión, y de la peña de Oreb, quien es el Sinaí, fluyó el manantial, y de la peña de Oreb, que es el Sinaí, fluyó el manantial viviente, el agua de vida proveniente del corazón de Dios. Ahí tuvieron no solo la imagen, sino la realidad misma del monte de Sión. Cada alma cuyo corazón se tornó hacia el Señor podría haber contemplado su gloria develada, de la manera como Moisés lo hizo, y habiendo sido transformado por ella, habría encontrado el ministerio de la justificación en vez de la condenación. Su misericordia es para siempre, y aún sobre las nubes de la ira, de las cuales proceden los truenos y relámpagos de la ley, brilla la faz gloriosa del sol de justicia y forma el arco iris de la promesa. Amén. Amén. Por encima de todo y alrededor de todo y sujetando y en base a todo está ¿qué? El arco iris de la promesa, porque solamente encontramos salvación, justificación, santificación, redención. Todo esto viene a base de lo que Cristo hizo y sigue haciendo en nosotros. Si nosotros hubiéramos podido, Cristo no hubiera tenido que venir. Gálatas 2:21 nos dice eso. Ahora, para entrar en lo que van a hablar los versículos 28 al 31, que están en la página 123, vamos a un poquito de la historia para saber en qué se está basando de lo que habla allí. Entonces, vamos a Génesis capítulo 21 en nuestras Biblias. Abran sus Biblias y estén listos con eso cuando sea hora de leerlo. Todos pueden estar listos para leer. Génesis 21, del 8 al 12. Génesis 21, 8 a 12. Aquí ya había nacido Isaac. Ismael, que fue el hijo de la esclava, ¿verdad? El hijo que Abraham tuvo con la esclava de Sara, por insinuación de Sara y porque Abraham aceptó.
Entonces, ese hijo primero fue Ismael, era hijo de la esclava. Y ya hemos visto cómo aquí en Gálatas, Pablo compara eso y dice, los hijos de la esclava son esclavos, los hijos de la libre son todos libres. Entonces, en la misma forma, para ayudarnos a entender esto de la ley y cómo se vive por la gracia y cómo somos vencedores contra el pecado, dice, los que son hijos de la esclava son siempre esclavos. Mientras vivamos con esa mentalidad de esclavitud hacia Satanás, no vamos a obtener la salvación, a pesar de que ya Cristo la trajo para cada ser humano. Pero cuando vivimos, aceptamos, creemos, le permitimos a Dios que viva en nosotros, creyendo en esa base que tenemos porque Cristo murió por nosotros y ya no somos hijos de esclava, somos hijos de libre, entonces eso mismo trae la fortaleza que nuestra voluntad necesita para decir, sí, Señor, me entrego todo a ti, con la fuerza de Él, ¿verdad? Entonces, ya aquí en el capítulo 21 de Génesis, Ismael tenía aproximadamente 15, 16 años, porque estaba por destetarse al niño Isaac. Entonces, hubo una fiesta para el destete y algo sucedió en la fiesta. Eso es lo que vamos a leer en los versículos 8 al 10. Versículos 8 al 10. Janet, ¿puedes leer, hija? Okay. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar y la egipcia, el cual había estado perdido a Abraham. El cual ésta había parido. Oh, perdón, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. ¿Sigo? Para ahí un momentito, no, está bien que paraste. Fíjense lo que estaba sucediendo. La fiesta era por el destete de Isaac, pero Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, el hijo que la egipcia le había parido a Abraham, el hijo que era un siervo, un esclavo por nacimiento, porque su mamá era esclava. Se estaba riendo, se estaba burlando del hijo de Abraham con Sara, que era Isaac. Podemos imaginarnos lo que estaba sucediendo allí. Si ustedes han sido padres, ustedes conocen lo que es el tiempo cuando un niño se desteta. Es un tiempo muy difícil. Es un tiempo muy duro para el niño y para la mamá también. Tengo que no pensar para no dejarme llevar por los recuerdos, ¿verdad? Entonces, el niño debe haber estado llorando porque el niño, cuando está todavía siendo amamantado, a cualquier hora y a toda hora, si se siente mal, es con la mamá. Si le duele algo, la mamá es la única que lo calma. Si se cayó, es la mamá. Todo porque la mamá consigue ese acojo que los lleva a sentirse confortados, consolados. Entonces lo están destetando, ya no le están dando de mamar al niño, entonces el otro se está burlando. Si se estaba burlando porque el niño estaba en tremenda tristeza, no lo dice aquí, no lo dice el recuento en la Biblia, pero se estaba burlando del niño. Entonces algo sucedió allí y a esto se alude en Gálatas. Y por eso lo estamos repasando, para saber de qué es que está hablando el apóstol Pablo y a qué está comparando esto de la justificación y de la redención y del legalismo y de esto. Todo eso tiene que ver, él lo hace en base a lo que sucedió en la vida de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, versículos 10 a 12, hermana Mari, ¿los tiene ahí? Del mismo Génesis 21. Sí, Génesis 21, hermana. Génesis 21 del 10 al 12. Del 10 al 12. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.
Un momentito, hermano, un momentito, pare allí. Ahí parece que están hablando atrás, así que no podemos seguir. Está bien, hermano, yo sé que tiene una situación difícil allí ahora. Entonces, vamos a parar ahí. Puede cerrar su micrófono. Entonces, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Cuando leamos en Gálatas, allí no se va a decir quién dijo, sino que va a dar a entender que allí Dios está diciendo, echa a la sierva y a su hijo. Está diciendo a nosotros, nos está diciendo a nosotros, echen a Satanás y a su hijo el pecado, sáquenlo, no lo reciban más, no lo tengan en casa y no le den de comer y no lo acepten y crean en él y sigan cayendo en sus mentiras y en su engaño. Basado en esto, en esta historia que estamos viendo allí en el versículo 11, entonces dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de que era su hijo. Ismael era el hijo de Abraham también. Recuerden que este fue el que nació primero y ya tenía 14, 15, 16 años. Tenía 14 cuando él nació, así que tenía 17 años. Este era el hijo que Abraham había enseñado a caminar, a salir a cazar, a cuidar las ovejas. Había pasado con él todos los días y haciendo todo con él. Le tenía un gran amor, un gran afecto. Esto lo entendemos perfectamente. Pero ¿no es eso lo mismo que hacemos con el enemigo y con el pecado? Lo tenemos tan cerca que nos cuesta un trabajo soltarlo, dejarlo ir, que Dios lo saque, que Dios se lo lleve lejos. Y Abraham protestó, él pensó, esto es demasiado grave, esto es una solución muy dura. Sí, es cierto que mi hijo Ismael se está burlando de mi hijo Isaac. Ay, pero tan hijo es el uno como es el otro, ¿cómo lo puedo dejar ir? Le pareció muy duro. Pero aquí tenemos ahora en el versículo 12 lo que Dios viene a decir y cómo Dios está de acuerdo con el plan que Sara le ha presentado a Abraham esta vez. Le dice, entonces dijo Dios a Abraham, ¿no te parezca grave en todo lo que te dijere Sara? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Notemos la base de allí para lo que vamos a hablar acá en Gálatas. Volvemos al libro en la página 123. Vamos a leer juntos sin prender sus micrófonos. Leamos los versículos 28 al 31 que están en negrilla allí. Y habiendo leído lo que sucedió en la realidad, en la vida real, para Abraham, Isaac, Ismael, Sara y Agar, vamos a entender ahora la lección espiritual que Pablo está por sacar de esto. Así que leamos juntos. Versículo 28. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. ¿Y no es eso realidad? ¿Qué sucede cuando el mundo se dan cuenta de los cristianos y no les gusta la forma en que los cristianos piensan porque va en contra de lo que ellos quieren sacar, quieren estipular, quieren pasar por legislación y por ley? ¿Qué hacen? Dicen, bueno, no, dejémoslos a ellos. Ellos tienen una manera diferente de pensar y nosotros hacemos, no, así no es que piensan. Enseguida dicen, ellos no están de acuerdo con lo que decimos y aunque no vengan ellos a buscarnos y a perseguirnos y a meternos a la cárcel, nosotros sí, no solamente vamos a estar contentos con que se queden callados, sino que tienen que estar de acuerdo y hacer como nosotros decimos que se va a hacer. Y allí sigue, dice el apóstol Pablo, el que nació de la esclava sigue persiguiendo al que es nacido del Espíritu. ¿Se fijan cómo es la historia real? Cala y nos enseña a entender por qué el Espíritu o la persona, el cristiano que vive por el Espíritu de Dios, no puede calar en este mundo.
porque el mundo siempre lo va a perseguir, siempre lo va a señalar, siempre lo va a hacer sentir mal, siempre va a buscar que lleve consecuencias por pensar y creer como piensa y como cree. No es nada nuevo. Aún entre la familia de Abraham se ve como este concepto se lleva a cabo. Seguimos leyendo ahora en el versículo 30. Sin embargo, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. No podía ser heredero allá en el tiempo de Abraham, porque Isaac era el hijo de la promesa, el hijo por medio del cual la simiente del Salvador iba a venir, el linaje iba a pasar de generación en generación hasta que viniera Cristo. Eso no se podía mezclar y hacerlo todo en una sola olla, ponerlo todo en un solo cajón y llevarlo todo junto. No, había que mantenerlo separado. Eso por un lado. ¿A qué otra cosa alude esto? De que cuando juntamos al hijo de la esclava y al hijo de la sierva, no quedan los dos, perdón, al hijo de la esclava con el hijo de la libre, no es que quedan medio esclavos y medio libres. No, hermanos, estar esclavos a medias es estar esclavos completamente. Se acaba la libertad completamente. Si entregamos nuestra libertad solamente un poquito, solamente un pedacito, un porcentaje, ya no hay libertad. Una libertad a medias no es una libertad completa, es no libertad, es cero libertad. Por eso le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Y Dios ha prometido que no solamente va a sacar el pecado de nosotros, sino que las raíces, va a sacar el árbol con sus raíces y sus ramas, la esclava con su hijo. Completamente tiene el Señor que sacar de nosotros el pecado. Y la creencia que el enemigo quiere que tengamos en nosotros, de que nosotros podemos por nosotros mismos. Si Dios te dice que tienes que hacer esto y lo otro, pero tú no tienes que hacerlo por la forma que Él dice. Tú puedes inventarte, tú tienes una cabeza, tú tienes inteligencia. ¿Para qué te dio Dios la inteligencia si no la puedes usar ni siquiera para eso? Y entonces seguimos confiando en nosotros mismos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no lo conocemos. Porque no engañamos a nadie tan bien como cuando nos engañamos a nosotros mismos. Nuestro corazón nos engaña. Entonces, sigamos leyendo ahora el versículo 31. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios. Entonces, hermano Sixto, José está allí ahora. Pues José vamos a ponerlo a trabajar desde temprano. Ya sabes dónde estamos, en la página 123, después de los... Yo no estoy en casa, hermana, yo no tengo el libro. No tiene el libro. Bueno, no, cualquier cosa de la Biblia sí lo puedo leer. Ok. Mira, José, me encanta que estás con el libro o sin el libro. Gloria a Dios. Así que entonces, tu padre leerá. Hermano Sixto, por favor, lea el párrafo que sigue. Aquí hay consuelo para cada alma. Usted es un pecador, o en lo mejor de los casos, tratando de ser cristiano. Y usted tiembla de terror con estas palabras al darse cuenta de que está en esclavitud, de que el pecado lo tiene a usted asido y se encuentra aprisionado con las ataduras de los hábitos pecaminosos. Usted debe aprender a no tener temor cuando el Señor habla, porque Él habla palabras de paz, aun cuando las hable con una voz de trueno. Entre más majestuosa es su voz, mayor es la paz que Él proporciona. Aliéntese.
Amén, Amén. amén. Espero escuchar de todos ustedes que estén levantando el techo de sus casas diciendo amén, amén. Entre más majestuosa es la voz de Dios, mayor es la paz que Él proporciona. Aliéntese, tenga ánimo, hermano y hermana. Bueno, Hermana, José, sí, dígame. puedo comentar esto. ¿Cómo no? No nos gusta cuando nos regañan, cuando papá, mamá nos dicen lo que es mejor y nos llama la atención. No nos gusta, pero es para nuestro bien. Y es lo mismo que pasa con el Señor. Cuando el Señor nos habla a través de una prédica, cuando leemos la palabra y encontramos ahí que se nos está poniendo lo que en palabras lo que estamos haciendo mal, a veces nos duele, ¿verdad? Pero lo mejor será entenderlo, que el Señor quiere lo mejor, ¿verdad? Y no hacer oídos sordos, ¿verdad? Amén, amén. El enemigo enseguida quiere que lo resistamos, ¿verdad? Que le pongamos un bloqueo. Pero allí es donde precisamente tenemos entonces que decidir. ¿Aceptamos el bloqueo que el enemigo nos está mostrando? ¿O sabiendo, conociendo el carácter de Dios, lo estará haciendo Dios por maldad, por venganza, porque quiere nuestro mal, nos quiere quitar la paz? No, es porque Él sabe que aunque ahorita nos sentimos bien, ese pecado, esa situación, esas circunstancias que nos están llevando poquito a poco adormeciditos allí, lo más de suavemente, nos va a terminar tirando por una cascada. Entonces sí, conociendo, por eso es necesario hacer todas las decisiones en base al carácter de Dios, para que así no, el enemigo no pueda engañarnos haciendo creer que, bueno, no, esto está tan bien como aquello. ¿Qué tanta tontería es esa? Eso no tiene necesidad de eso, precisamente, porque es lo que busca es nuestra paz. Bueno, José, te voy a dar 2 versículos. Primera de Corintios 15:50 y Romanos, perdón, y Primera, Romanos 8:20. Primera de Corintios 15:50 y Ok. Romanos 8. Bueno, consigue los capítulos y luego yo te digo el versículo. Primera de Corintios 15 y Romanos 8. Ok, Primera de Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, con la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y lo que se corrompe, hereda lo incorrumpible. Se corrompe, hereda lo incorruptible. Perdón. Y lo que se corrompe, hereda, ¿qué cosa? No sé lo que... Incorrumpible. Dice, Lea otra vez. y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, y lo que se corrompe hereda lo incorrumpible. No, ni lo que se corrompe. Ah, le puedo cambiar la versión, a ver si otra versión dice diferente. ¿Qué? Ni lo ¿Por qué? Ok. el, Porque en esencia lo que esa versión está diciendo es que la corrupción puede heredar incorrupción y no es posible. La esclava no puede tener libres jamás. Los hijos de la esclava son esclavos y los hijos de la esclava, los hijos de la esclava siguen siendo todos esclavos. ok, de esta dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ni la corrupción hereda la incorrupción, no, exactamente. Solamente la incorrupción hereda la incorrupción. Pero la corrupción, lo malo no trae lo bueno. Lo malo nunca da a luz, nunca tiene hijos que sean buenos. La maldad sigue produciendo maldad. Entonces, ahora vamos a leer lo que dice el párrafo de allí y el siguiente versículo,
José, es Romanos 8:21. Quédate listo para cuando yo te diga, ¿ok? Entonces, hermano Sixto, ¿puede volver a leer? Sí. Ok. El hijo de la sierva es la carne y sus obras. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ni la corrupción heredará, ni la corrupción heredará incorrupción. Pero Dios dice, echa fuera a la sierva y a su hijo. Y si usted está dispuesto a que su voluntad sea hecha en usted de la manera como es hecha en el cielo, Él se hará cargo de que la carne y sus obras sean alejadas de usted y usted será liberado de la esclavitud de la corrupción en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un momento, La pare o- ahí. Un Ujú. momento. A ver, José, lee Romanos 8:21, por favor. Ok. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tanto la humanidad, la raza humana, como la creación. Porque el mundo entero, ¿verdad? La naturaleza está sufriendo las consecuencias de lo que nosotros decidimos. Dios, el día que Cristo regrese, va a liberar no solamente a los salvos, sino a la naturaleza de todas las consecuencias del pecado que nosotros escogimos. Entonces, siga leyendo ahora, hermano Sixto, donde iba la orden. La orden que tanto le asustaba a usted es simplemente la voz que le ordena al espíritu de maldad abandonarlo y no venir más a usted. Le habla a usted acerca de victoria sobre el pecado. Reciba a Cristo por fe y usted tendrá el poder de convertirse en hijo de Dios, heredero de un reino inamovible, el cual con todos sus súbditos permanece para siempre. Amén, amén. Ese párrafo, como otros que les he señalado antes, ese párrafo está pero absolutamente precioso. Precioso no solamente por las palabras, sino porque las palabras tienen un significado y significan que Dios es poderoso, poderoso para salvar completamente. Cuando dice allí, Él se hará cargo de que la carne y sus obras sean alejadas de usted y usted será librado de la esclavitud de la corrupción en la gloriosa libertad de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, perdón. La orden que a usted tanto le asusta es simplemente, y nos asusta por dos razones, hermanos. Nos asusta porque, ay, ¿qué voy a hacer yo si no voy a poder volver a ver esa clase de películas? Y que si ahora tengo que hacer esto y que si, ay, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Etcétera, etcétera. No tengamos miedo. Dios nos va a dar cosas mejores. No tengamos miedo de soltar el triciclo porque tenemos miedo. Ay, si no tengo triciclo, ¿en qué voy a andar? Pero no, ya debemos estar maduros. Estamos listos para tener una bicicleta, un carro. ¿Quién quiere un triciclo cuando Dios nos está ofreciendo un carro? ¿Entendemos cómo nuestra mente nos engaña? Entonces, no solamente tenemos susto de la orden que el Señor nos da de que echemos la sierva con su hijo. Susto de que, ¿cómo va a ser mi vida ahora? Pero hay otro susto también, y eso es un susto general, completo de la raza humana. ¿Cómo lo voy a hacer si yo he tratado y siempre caigo de narices? Pero ¿en quién he confiado? Si estoy confiando en mí, voy a seguir cayendo de narices. Pero si estoy confiando en aquel que dice, échalo, porque yo me encargo de que esa esclava y su hijo se separen. En Salmo 103:12, Dios dice, tan lejos como está el oriente del occidente, ha hecho separar nuestras rebeliones, nuestras transgresiones de nosotros. Dios está esperando el momento en que nosotros le digamos, sí, por favor, Señor, creo en ti que tú me puedes separar de esto. Y los va a separar lejos. Eso es lo que Él busca, eso es lo que Él desea. Digámosle que sí.
No tengamos miedo a qué voy a hacer si ya no puedo fumar. ¿Qué voy a hacer si ya no tengo las drogas? No. Tengamos fe en que Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar el vacío que deja ese espíritu malo que se está yendo. Y lo va a llenar con tal poder que vamos a llegar al punto en que vamos a decir, qué tontería la mía, qué insensatez. ¿Por qué no le dije que sí a Dios más temprano? ¿Por qué me esperé por tanto tiempo? Para sufrir más, para llevar más consecuencias el resto de la vida, para mí, para mis hijos, para mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Digámosle que sí al Señor rápido. Hoy. Dios siempre habla de que hoy es el día de salvación. No te esperes hasta mañana o esta tarde. O cuando te levantes por la mañana, no, ahora mismo. Cuando oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice allí. Ok, tenemos 4 minutos más. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a pasar al repaso de los versículos de memoria de los últimos 4 capítulos. El de Gálatas 4, que es en el que estamos ahora, el capítulo 4, y estamos ya casi por terminarlo. Solamente nos queda una página ya para terminarlo. Entonces vamos a repasar los Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que pudiéramos obtener la adopción de hijos. Luego del capítulo 3 son los versículos 26 al 29. Y dice así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué lindo, qué linda la imagen que pone allí, ¿verdad? Porque nos enseña de que estamos vestidos de Cristo, pero estamos revestidos. Quiere decir que no hay nada que el enemigo pueda alcanzar, porque tenemos como una vestidura de soldado, ¿verdad? Que nos protege de todo. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? Luego vamos al capítulo 2, versículos 19 al 21. Porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viniese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Y ahora el del capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No les permitamos, hermanos, no les demos rienda suelta. Digámosle sí a Cristo y no a ellos, porque al decirle sí a Cristo, automáticamente se le está diciendo no al enemigo. Postrémonos de rodillas para orar eso. Amoroso Padre Celestial, delante de tu presencia nos postramos esta mañana con gran agradecimiento, Señor. Esta mañana hemos escuchado tu palabra que nos recuerda cómo salvaste, redimiste y liberaste a los israelitas de la esclavitud egipcia. Y de la misma manera, Señor, en nuestra esclavitud espiritual, eres tú el que quieres librarnos completamente, sacarnos de entre el dominio de Satanás, Señor. Permite que en nuestro corazón no haya nada que te ponga traba para que lo hagas completamente y seamos tuyos al 100%.
También, Señor, te agradecemos porque tú nos dices que de la forma en que la sierva y su hijo fueron echados, tú puedes sacar de nosotros el pecado y todas sus raíces también. Gracias, Señor. Nuestro corazón se llena de gran gratitud. Tenemos palabras de alabanza en nuestros labios, Señor. Reconócelas y recíbelas como una ofrenda suave ante ti. En el nombre bendito de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.